Hola a todos, soy David Monblat. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha sacudido las bases diplomáticas de la región, algo que apenas hace unos años parecía impensable. El gobierno del Líbano ha tomado una decisión histórica. Ha declarado persona non grata al embajador de Irán en Beirut, Mohammad Reza Sheibani, y le ha ordenado abandonar el país. Se le dio un plazo de apenas unos días para salir, una medida que Teherán, en un acto de desafío, ha ignorado, afirmando que su enviado permanecería en su puesto. Efectivamente, el plazo se venció hace ya una semana y Mohammad Reza Sheibani sigue instalado en Beirut. Pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo es que un país que ha sido considerado durante décadas como el principal satélite de Irán en el Mediterráneo decide de repente expulsar al embajador de su país? Para entender esta ruptura, no podemos simplemente mirar a las noticias de ayer. Tenemos que viajar en el tiempo. Tenemos que entender qué es Líbano, un país que muchos llaman la Suiza de Medio Oriente, pero cuya estructura interna es un rompecabezas casi imposible de armar. Hoy vamos a profundizar en la historia desde la creación artificial del país por parte de Francia, pasando por la sangrienta guerra civil y el surgimiento de Hezbollah, y cómo esta organización se convirtió en el Estado dentro de un Estado financiado nada más y nada menos que por Irán. Para entender por qué el Líbano está hoy en contra de la presencia de Sheibani en su país, tenemos que primero entender que el Líbano, tal y como lo conocemos, no nació de una forma natural. No fue un proceso de unificación de un pueblo con una sola identidad. A principios del siglo XX, tras la caída del Imperio Otomano, Francia recibió el mandato sobre esta zona. En 1920, los franceses decidieron crear el Gran Líbano, pero aquí está el truco. Lo hicieron pensando principalmente para proteger y dar un hogar a los cristianos maronitas, que eran sus aliados históricos. Ellos estaban ubicados en el monte Líbano, que queda ubicado en el centro del país, que conocemos hoy como Líbano. Sin embargo, para que el país fuera viable geográficamente y tuviera mejores puertos y tierras agrícolas, Francia decidió agrandar este territorio y anexar territorios de alrededor que estaban poblados mayoritariamente por musulmanes sunitas, musulmanes chiitas y comunidades drusas. Esto creó un diseño de un país hecho por el hombre, con un equilibrio demográfico extremadamente frágil. Para evitar que el país colapsara o cayera en manos de los musulmanes y esto rompiera con el objetivo principal de crear un país para los cristianos maronitas, Francia, antes de irse, ayudó a crear un sistema único en el mundo. Por ley y tradición, el poder en Líbano siempre se iba a repartir así. El presidente de la República debe ser siempre cristiano maronita. El primer ministro debe ser siempre musulmán sunita y el presidente del Parlamento debe ser siempre musulmán chiita. Al principio, esta era una solución elegante para la diversidad, pero con el tiempo se convirtió en una trampa. El sistema hizo que los libaneses no votaran por ideas políticas o económicas, sino que votaran por su religión. La política se volvió sectaria. Cada grupo miraba hacia afuera para buscar un protector también en el extranjero. Los cristianos miraban hacia Occidente, los sunitas miraban a Arabia Saudita y eventualmente los chiitas miraron hacia Irán. Sin embargo, en un principio, al independizarse del mandato francés en 1943, Líbano vivió 3 décadas que hoy, viendo las noticias, parecen casi de ciencia ficción. Su famosa época de oro. Durante los años 50 y 60, Beirut no era una zona de conflicto, sino que era el París de Medio Oriente. Era un epicentro de libertad, banca internacional y festivales de jazz donde las élites del mundo venían a esquiar en las montañas por la mañana y bañarse en el mar Mediterráneo por la tarde. Es increíble pensar que antes de la revolución de 1979, la relación entre Irán y el Líbano era también muy cercana, pero no con el sentido que conocemos las cosas hoy, sino que los dos países estaban en la misma ola de ser los epicentros occidentalizados de Medio Oriente.
En la época del Shah Mohammad Reza Pahlavi, ambos países eran los aliados más cercanos de Occidente en la región, junto con Turquía, y compartían una visión de modernización y lujo. Para la élite iraní de ese entonces, Beirut era su patio de recreo favorito. De hecho, el Shah y su esposa visitaban la ciudad con frecuencia, atraídos por su vibrante vida cultural y sus casinos. Políticamente, el Shah no buscaba destruir el sistema libanés, sino que lo apoyaba para frenar el avance del comunismo y del nacionalismo árabe radical. De hecho, el Shah ayudó a financiar el despertar de la comunidad chiita en el Líbano a través de figuras como el imán Musa al-Sadr, pero lo hacía con el objetivo de darles estabilidad y peso dentro del Estado y no para convertirlos en una milicia revolucionaria. Era una diplomacia de guante blanco y alfombras rojas, una época dorada donde Irán veía al Líbano como su socio sofisticado y no como un campo de batalla para sus intereses. El problema es que el Líbano como oasis de prosperidad era en realidad un castillo de naipes muy frágil. El sistema se basaba en un pacto de caballeros que ya no reflejaba la realidad de una población musulmana que crecía mucho más rápido que la cristiana, generando un resentimiento silencioso. La tensión interna terminó desbordándose con la llegada de las guerrillas palestinas de la OLP y de Yasser Arafat en los años 70 al sur del Líbano. Esto convirtió al país en un campo de batalla de otros. Lo que parecía un jardín cosmopolita terminó siendo un revoltijo sectario que, ante la incapacidad de un Estado débil para poner el orden, terminó estallando en 1975, una guerra civil que borraría ese brillo dorado durante los siguientes 15 años. De hecho, esta fue una de las guerras civiles más largas y crueles de la historia moderna, y fue precisamente en medio de este caos de sangre y cenizas donde apareció el protagonista de nuestra historia de hoy, Irán. Imaginen que es el año 1979. En Irán ocurre la Revolución Islámica. Cae el Shah y con él cae la dinastía de los Pahlavi. Y el ayatollah Ruhollah Khomeini toma el poder, funda la República Islámica de Irán y se propone una misión: exportar la revolución. En ese momento, el Líbano estaba sumido en su guerra civil entre todos los grupos étnicos e Israel había entrado también al sur del Líbano para expulsar a las guerrillas palestinas que lanzaban misiles contra su territorio. La comunidad chiita en el Líbano, tenemos que entender, era históricamente la población más pobre y marginada entre todos los grupos étnicos que convivían dentro del Líbano. Irán vio aquí una oportunidad de oro. Envió a la Guardia Revolucionaria al Valle de la Bekaa para entrenar a milicianos locales de la comunidad chiita. Y así nació Hezbollah en 1982. Su nombre traduce el partido de Dios. Es importante entender esto. Hezbollah no fue solo un grupo armado más, fue el primer gran proxy o grupo subsidiado de Irán en el extranjero. Irán no solo les dio armas, sino que les dio una ideología y sobre todo mucho dinero. Pero nos preguntaremos, ¿cómo ganó Hezbollah el control total sobre la comunidad chiita? No fue solo por la fuerza. Usaron una técnica maestra. Crearon una red de servicios sociales que el Estado libanés, ya colapsado por la guerra civil, no podía proveer a sus ciudadanos. Hezbollah construyó hospitales, colegios y sistemas de distribución de alimentos. Si eras un chiita en el sur del Líbano, Hezbollah era quien te daba de comer, quien te defendía y quien te proveía servicios de salud. Poco a poco ganaron el control absoluto del sur del Líbano, pero había una diferencia con otros grupos. Mientras los demás grupos libaneses se desarmaron tras el final de la guerra civil en 1990, Hezbollah se negó a hacerlo, alegando que ellos eran los únicos que podían poner resistencia contra Israel. Esto le dio a Irán una palanca de poder directa dentro del Líbano superpoderosa. Imaginen tener un ejército privado más fuerte que el propio ejército nacional, que responde directamente a las órdenes de un gobierno extranjero en Teherán.
Esa es la realidad que el Líbano ha vivido durante décadas. Y no solo es un ejército fuerte e independiente controlando un territorio dentro de su país, sino que es también una fuerza política que tiene muchísima influencia en la toma de decisiones a nivel nacional. Como hay puestos del Parlamento libanés y cargos del gobierno reservados para la comunidad musulmana chiita, y Hezbollah es el grupo predominante en esa comunidad, Hezbollah ha logrado también entrar de una manera súper fuerte en la política libanesa. Esta integración en la clase política libanesa ha logrado que Hezbollah se transformara de una milicia insurgente en un partido político formal, el bloque de la lealtad a la resistencia, que opera hábilmente dentro del complejo sistema confesional del país. De esta manera, el grupo no solo ocupa escaños en el Parlamento y carteras ministeriales estratégicas, sino que usa su presencia institucional para blindar su brazo armado, asegurándose que ninguna decisión gubernamental importante pueda tomarse sin su consentimiento, actuando prácticamente como un Estado dentro de un Estado. De hecho, a lo largo de la historia reciente, Hezbollah ha recurrido al sabotaje institucional y a la demostración de fuerza cada vez que sus intereses estratégicos o su autonomía militar se han visto amenazados. Un momento crítico, por ejemplo, ocurrió en mayo del 2008, cuando el gobierno libanés intentó clausurar su red privada de telecomunicaciones y destituir al jefe de seguridad del aeropuerto vinculado al grupo Hezbollah. La respuesta de este grupo fue una violenta toma armada de Beirut que forzó al Estado a retractarse. Asimismo, el grupo ha sido señalado por obstruir sistemáticamente el funcionamiento de la justicia y de la soberanía, como se vio, por ejemplo, en su resistencia y amenazas contra el juez Tarek Bitar durante la investigación de la explosión del puerto de Beirut en 2020. Al bloquear el quórum del Parlamento para impedir la elección de presidentes que no le son afines o para paralizar gabinetes enteros, Hezbollah ha ejercido un poder de veto de facto que ha llevado al Líbano a constantes crisis políticas de gobernabilidad para proteger su flujo de influencia y recursos provenientes de Irán. Y ahora demos un salto hacia adelante. El Líbano entró en el siglo XXI arrastrando una deuda externa masiva y un sistema político muy corrupto. Pero en 2019 todo se quebró. La economía libanesa entró en una espiral de decadencia terrible. La libra libanesa perdió el 90% de su valor. Los ahorros de toda la vida de la gente desaparecieron de los bancos. Y en octubre de ese año, miles de jóvenes salieron a las calles. Esta fue la llamada Taura o revolución. Lo más fascinante de estas protestas es que los jóvenes gritaban, todos significan todos. Estaban hartos del sistema político sectario y no querían ser el joven cristiano o el joven musulmán, querían ser ciudadanos libaneses con un país y un sistema político que sí funcionara y que no sea cada secta religiosa viendo por el bien solamente de esa secta. Luego, para empeorar las cosas, vino la pandemia en el 2020 y en agosto de ese mismo año ocurrió también una tragedia, la explosión del puerto de Beirut, una de las explosiones no nucleares más potentes de la historia, causada por la negligencia de un gobierno que permitió que toneladas de nitrato de amonio se pudrieran en un almacén en el puerto y el corazón de Beirut. ¿Dónde entra Hezbollah en esto? Hezbollah controla el puerto, controla las aduanas y controla una gran parte de las fronteras. Para la juventud libanesa, Hezbollah ya no era el defensor de la patria, sino que era parte de la élite corrupta que estaba asfixiando el país para servir a los intereses de Irán. Hezbollah tiene ministros en el gobierno y bloquea cualquier reforma que limite su poder o el flujo de dinero y armas desde Irán. El descontento creció hasta convertirse en una furia silenciosa contra la interferencia iraní en Líbano. En octubre del año 2023, cuando estalla la guerra entre Hamás e Israel, Hezbollah decide involucrarse en solidaridad con Hamás, lanzando ataques hacia las poblaciones civiles israelíes desde el sur del Líbano.
Durante años se nos dijo que Hezbollah era el grupo no gubernamental más armado del mundo. Se decía que tenían unos 200.000 misiles y una élite militar muy bien entrenada. Pero en 2024 sucedió algo que nadie creía que se podía hacer tan rápido, y es que Israel logró debilitar muchísimo a este grupo terrorista. Primero, todo pasó con la operación de los Vipers. En cuestión de segundos, miles de dispositivos de comunicación de miembros de Hezbollah explotaron simultáneamente, dejando a su estructura de mando ciega y mutilada. Unas semanas después, en un ataque masivo, Israel eliminó a Hassan Nasrallah, el líder carismático que había dirigido Hezbollah durante 3 décadas. Con la cúpula de mando eliminada y una gran parte de su arsenal destruido, el mito de la invencibilidad de Hezbollah se desmoronó. Y es aquí donde el Estado libanés vio su oportunidad. El gobierno libanés, presionado por una población que no quiere que su país sea destruido por una guerra que no eligieron y apoyado por las potencias internacionales, ha empezado a intentar desarmar a Hezbollah. Sin embargo, el reto es enorme. El ejército libanés ha sido históricamente más débil que el grupo terrorista Hezbollah, pero hoy, con Hezbollah herido, el ejército está recibiendo ayuda externa para intentar recuperar la soberanía sobre el sur, una zona que Hezbollah ha ocupado de facto, afectando no solo a los musulmanes, sino también a comunidades cristianas y drusas que viven bajo su sombra militar. Desde el frágil cese al fuego entre Hezbollah e Israel de finales de 2024 y principios de 2025, potencias como Francia y Estados Unidos han liderado un esfuerzo internacional sin precedentes para fortalecer al ejército libanés y desplazar de una vez por todas la influencia militar de Hezbollah. París, apelando por sus lazos históricos con Beirut, se ha convertido en el principal motor diplomático al organizar conferencias internacionales de donantes destinadas no solo a la ayuda humanitaria, sino también a una modernización militar masiva del ejército libanés. Este plan incluye el envío de vehículos blindados, sistemas de radar y equipos de comunicación de alta tecnología con un objetivo geopolítico claro: dotar al Estado libanés de la fuerza necesaria para que el Ejército Nacional sea la única institución con derecho legítimo a portar armas y patrullar las fronteras del Líbano, eliminando así la excusa histórica de Hezbollah de que ellos son los únicos capaces de defender el sur de su país frente a incursiones externas. Lo que pasa es que aquí hay ciertas limitaciones, porque países como Estados Unidos y Francia quieren fortalecer al ejército libanés al punto de que puedan vencer a Hezbollah, pero tienen miedo de darles armas muy avanzadas que puedan caer luego en manos de Hezbollah y esto pueda poner en riesgo a sus aliados en la región. Y si quieres saber más de esto y por qué el ejército del Líbano, a pesar de la ayuda internacional, no ha logrado desarmar a Hezbollah por la fuerza, te lo cuento todo en el episodio spin-off de esta semana. En solo 5 minutos analizamos el presupuesto, el dilema de las lealtades religiosas, las limitaciones que tiene la ayuda internacional y por qué este ejército es el único pegamento que evita que el país salte por los aires. Este episodio spin-off está reservado para nuestra comunidad exclusiva Etzlil Spin-off. Y si quieres unirte para recibir contenido exclusivo cada semana y apoyar al podcast, usa el link en la descripción del episodio abajo para unirte a nuestra comunidad exclusiva por solo $7 al mes. Sin embargo, con toda esta ayuda al ejército libanés, el papel dice una cosa y la realidad en el terreno dice otra muy distinta, ya que el desarme total de Hezbollah sigue siendo un objetivo extremadamente difícil. El obstáculo más inmediato y doloroso es el pavor generalizado a que un intento de desarme forzoso se convierta en una chispa de una nueva y sangrienta guerra civil en Líbano. El alto mando del ejército libanés sabe que muchos de sus soldados de hecho comparten origen comunitario con los milicianos de Hezbollah, porque son chiitas también, lo que genera un dilema de lealtades que podría fracturar la institución desde adentro. Además, Hezbollah no es simplemente un grupo de hombres armados que se pueden disolver por decreto. Es una guerrilla política con una estructura profundamente infiltrada en la burocracia estatal y en el tejido social.
Para muchas familias en el Valle de la Bekaa o en el sur de Beirut, desarmar a la organización significa desmantelar la única red de seguridad, salud y educación que han conocido ante la ausencia crónica del Estado. Finalmente, la asfixia económica que vive el Líbano en este 2026 crea un dilema que juega a favor de la resistencia de Hezbollah. Mientras el Ejército Nacional depende totalmente de la caridad y de las donaciones extranjeras, incluso para pagar los salarios básicos de sus tropas y comprar combustible para sus patrullas, Hezbollah ha demostrado una resiliencia económica excepcional mediante su economía basada en las actividades ilícitas y aún sin el apoyo económico de Irán, puede mantenerse a flote. A pesar de los duros golpes sufridos en la guerra anterior, el grupo ha intentado reconstruir sus arsenales usando rutas de contrabando en la porosa frontera con Siria y flujos de dinero ilícito que el gobierno central no tiene la capacidad de interceptar. Aunque la comunidad internacional ha puesto las herramientas y el dinero sobre la mesa, desarmar a una organización que lleva 40 años preparándose para sobrevivir en las sombras es una tarea gigantesca que la diplomacia por sí sola no va a lograr resolver. Hoy en día también nos encontramos en medio de una escalada sin precedentes, la llamada Guerra de los 12 días de junio del 2025 entre Irán e Israel, el conflicto que ha vuelto a estallar en este 2026 en una guerra abierta con ataques masivos de Israel y Estados Unidos contra infraestructuras militares iraníes. Pero el mayor enemigo del régimen iraní no está solo fuera. También desde finales de 2025, Irán atraviesa una crisis interna fuertísima. Protestas masivas motivadas por el colapso total del rial iraní y una economía en ruinas han hecho tambalear la estabilidad del gobierno iraní, que responde con una represión interna feroz. Esta fragilidad doméstica ha tenido un efecto dominó devastador para sus aliados regionales. Con sus cuentas vacías y su supervivencia en juego, la capacidad de Irán para financiar a sus grupos proxy se ha debilitado muchísimo. Hezbollah, que antes recibía cientos de millones de dólares y constantes cargamentos de armas, hoy se enfrenta a un aislamiento financiero y militar, viendo como su principal patrón está demasiado ocupado intentando no caer para poder seguir sosteniendo la guerra en Líbano. Y aunque Hezbollah recibe dineros de negocios ilícitos como el tráfico de Captagon, una droga que ha inundado a la región, y el control de las fronteras, la gran mayoría de su presupuesto sigue viniendo directamente de Irán. Esto nos trae de vuelta a la noticia con la que empezamos, la expulsión del embajador iraní del Líbano. Pedirle al embajador de Irán que se vaya es el gesto de soberanía más grande que el Líbano se ha atrevido a hacer en 30 años. ¿Pero qué hizo exactamente el embajador iraní para ser expulsado de forma tan drástica? La gota que derramó el vaso fue una serie de declaraciones y acciones que el Ministerio de Exteriores libanés calificó como una intervención en la soberanía nacional libanesa. El embajador Mohamed Reza Sheibani no solo comenzó a ejercer funciones diplomáticas antes de presentar sus credenciales oficiales, sino que declaró públicamente que su labor principal era la coordinación directa con la cúpula de Hezbollah, ignorando por completo a las autoridades libanesas. Además, intentó imponer condiciones externas al afirmar que Irán no permitiría un alto al fuego en Líbano a menos de que fuera vinculado con sus propios intereses regionales. Estas acciones, sumadas a la sospecha de que la embajada funciona como un centro logístico para la Guardia Revolucionaria iraní, llevaron al gobierno libanés a aplicar la Convención de Viena y declararlo persona non grata. Para Beirut, el mensaje fue claro: un embajador debe ser un puente entre estados, no un comisario político que gestiona una milicia desde una embajada. La presencia de la Guardia Revolucionaria iraní en suelo libanés ha sido una amenaza constante a la dignidad nacional. Según varias fuentes, hay furia creciente en el Líbano por falta de respeto de Irán hacia la soberanía libanesa. Los diplomáticos iraníes muchas veces actúan como si el Líbano fuera una provincia más de Irán. ¿Y qué significa esto para la región? Si el Líbano logra romper sus lazos con Irán o al menos distanciarse significativamente, el eje de resistencia de Irán, que incluía a Siria, las milicias de Irak, los hutíes en Yemen y obviamente Hezbollah, perdería su joya de la corona. Recordemos que
La Siria que pertenecía al eje de resistencia de Irán era la de Bashar al-Assad, y con su caída y la subida de Ahmed el-Shaharat al poder, este ya no es el caso. Perder su influencia en Líbano sería otro golpe durísimo para el régimen iraní. Por el otro lado, Hezbollah, sin respaldo diplomático y logístico que fluye a través de la embajada, quedaría aún más debilitado. Y para Irán es un golpe geopolítico masivo. Perder Beirut significa perder su acceso directo al mar Mediterráneo y su principal frontera contra su enemigo, Israel. Sin embargo, el camino no es fácil. El embajador iraní ha dicho que no se va, y esto podría generar un enfrentamiento directo entre el protocolo diplomático libanés y la terquedad iraní. Pero el precedente ya está sentado. El Líbano, ese país creado artificialmente hace un siglo, está intentando quizás por primera vez nacer de nuevo como una nación independiente y tratar de alejarse de influencias externas. Pero si miramos al otro lado de la moneda, si el embajador iraní decide ignorar la orden de expulsión y permanecer en Beirut como lo ha hecho hasta ahora, estaríamos ante una humillación diplomática sin precedentes que dejaría al Líbano ante ojos del mundo como un país totalmente carente de soberanía. En el derecho internacional, la declaración de una persona non grata es la herramienta máxima de un Estado para proteger su dignidad. Que Irán ignore esta orden es en la práctica tratar al Líbano no como una nación independiente, sino como una colonia o una provincia periférica de Teherán. Esto confirmaría la dolorosa realidad de que el gobierno oficial de Beirut es una figura decorativa incapaz de hacer cumplir sus propias leyes dentro de su territorio. Al final, si el enviado de una potencia extranjera puede quedarse a la fuerza en su país, el mensaje para la comunidad internacional es claro. En el Líbano no manda el Estado, manda la influencia de las potencias externas y sus milicias, convirtiendo al país en un Estado totalmente fallido, donde la ley internacional se detiene donde empiezan los intereses de Irán. El Líbano está en una situación muy complicada. Por un lado, el viejo sistema de milicias y lealtades externas y por el otro, el futuro incierto pero propio. La expulsión del embajador puede ser solo el primer paso de un largo proceso de desintoxicación. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora vean una imagen más completa y clara sobre qué trata este enfrentamiento entre Irán y el Líbano. Espero que entiendan ahora cómo la influencia de Irán ha logrado penetrar el Líbano desde hace muchos años y cómo es muy difícil sacarla hoy de la ecuación. Recuerden que si quieren apoyar al podcast y pertenecer a la comunidad exclusiva de Etzlil para recibir un episodio spin-off cada semana, inscríbanse a nuestra comunidad exclusiva Etzlil Spin-off usando el link que les dejo abajo en la descripción del episodio. Si están escuchando en YouTube o en Spotify, suscríbanse a este canal y ayúdenme dándole la cantidad de estrellas que quieran. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima.